Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Ya tenemos las 8:35 de la mañana. Damos inicio a nuestro evento de socialización. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la gerencia de tecnología, la gerencia de servicio al cliente, las direcciones de ingeniería especializada y la dirección de apoyo técnico de la empresa de Acueducto les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra organización. Por lo que le agradecemos su asistencia a este evento de socialización de las normas técnicas NS 166 y NS 085. La primera, que tiene que ver con los criterios para el diseño y construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible, y la segunda, los criterios para el diseño de sistemas de alcantarillado. En este orden de ideas, quiero contarles parte, digamos, de, de el origen. Bueno, eh, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, más o menos en el año 2013, cerca de 9 años, establecieron la necesidad de promover y propender por un sistema urbano de drenaje que busque la adecuada calidad del agua de escorrentía que drena hacia los ríos, las quebradas y los humedales. Y también que promueva el aprovechamiento del agua lluvia para usos no potables y paisajísticos. Y también que a través de el mencionado convenio, se tienda a condiciones preurbanas del ciclo hidrológico para evitar y mitigar inundaciones. Es decir, esto en el marco de una investigación que desarrolló la Universidad de los Andes a partir del año 2014 y que tuvo, digamos, una duración hasta el año 2017. En este ejercicio que se desarrolló a través de este convenio interadministrativo, tuvieron participación diferentes entidades del distrito, como es el IDIGER, Jardín Botánico, el IDRD, el IDU, Planeación Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otras instituciones también académicas y de consultoría. Entonces, este trabajo fue desarrollado, esta investigación fue desarrollada bajo el liderazgo de la Universidad de los Andes a través del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental CIA de la Facultad de Ingeniería. Bueno, dentro de los objetivos específicos que se buscaron a través de esta investigación fue determinar, priorizar y seleccionar las tipologías más apropiadas para optimizar el manejo de la escorrentía pluvial en el área urbana de Bogotá, en sus localidades, en sus entornos urbanos y teniendo en cuenta los usos del suelo. También contemplaba esta investigación elaborar una guía de diseño, una guía técnica de diseño de construcción, operación, mantenimiento y monitoreo del desempeño de las tipologías de SUTs seleccionadas. Y también otro de los objetivos fue elaborar la norma técnica con base en las actividades precedentes, elaborar la norma técnica de diseño y construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible. A través de esta investigación también se desarrollaron, digamos, unos proyectos pilotos, fue una investigación aplicada en donde se hicieron, digamos, unos diseños y eh, se llevaron a cabo el desarrollo pues, de la construcción de algunas tipologías de SUT que fueron monitoreadas para corroborar lo descrito, digamos, dentro de la norma técnica que se estableció. Adicionalmente, dentro de este ejercicio, pues se tuvo también previsto realizar unos eventos de socialización en donde en uno de los auditorios de la Universidad de los Andes
Tuvimos la participación de más de 200 personas, académicos, empresas de consultoría en ingeniería y también diferentes funcionarios de las áreas o de las empresas o entidades que tienen, digamos, responsabilidad con la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para la ciudad de Bogotá. Entonces, esto es básicamente el génesis de lo que fue el desarrollo de esta investigación que dio como resultado o como uno de los resultados el desarrollo, la elaboración de la norma técnica que hoy todos conocemos, que es la NS 166. Bueno, ya dicho esto, la organización que tenemos para esta presentación está básicamente enfocada en 4 aspectos. El primero tiene que ver con presentar, digamos, un tema de contextualización del POT. Posteriormente se hará, digamos, la presentación y la socialización de las normas técnicas NS 166 y la NS 085, las dos son complementarias, pues, y finalmente se dará, digamos, se dará a conocer o se presentará un caso de estudio o un ejemplo, pues, para socializarlo con ustedes. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a la ingeniera Isela Sarmiento Franco, de la Dirección de Apoyo Técnico. Muchas gracias. Mil gracias, José Manuel. Solo voy a prender la cámara para saludar mientras que se monta la presentación. Buenos días para todos. Isela Sarmiento, Dirección de Apoyo Técnico, Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. Después de, pues obviamente, las palabras de bienvenida del ingeniero José Manuel y el antecedente muy bien explicado de lo que hemos vivido en los últimos años en la empresa acerca de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, es quizás menester o es imperioso ubicarnos también en el plan de ordenamiento territorial. Como ustedes saben, como es de conocimiento de todos, de pronto veo, pues ya no se puede decir veo muchas caras, pero bueno, veo acá registrados varios ingenieros con los que continuamente debatimos o que nos presentan obviamente sus diseños, pues obviamente para ser revisados y aprobados por la empresa de acueducto. Antes de iniciar, quiero comentarles que todo el equipo de apoyo técnico, bueno, mejor parte del equipo de apoyo técnico está hoy con nosotros. El equipo que revisa los diseños de redes de apoyo de alcantarillado y que estructura las factibilidades de servicio. La ingeniera Sandra Parra, la ingeniera Silvia, la ingeniera Natalia, el ingeniero Diego, el ingeniero Mauricio Ramírez, la ingeniera Olga Castelblanco, la ingeniera Natalia Posada, creo que ya te había mencionado. Es importante que posiblemente esté todo este equipo de la Dirección de Apoyo Técnico que revisa continuamente o que estamos en contacto con ustedes. El Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035. Como es de conocimiento de ustedes, el 555 es un número que posiblemente fue con el que fue adoptado el decreto el año pasado, finalizando el año. Siguiente, Maurito, muchas gracias. Las 5 transformaciones de Bogotá para llegar a ser una ciudad realmente del siglo XXI, no las vamos a discutir acá todas, ni más faltaba. Hoy estamos enfocados en la solicitud que ustedes han hecho. El número 1, Bogotá pagará la deuda ambiental. Y aquí es importante aclarar que vamos a pasar de endurecer a reverdecer. Esta diapositiva que ustedes ven seguramente algunos de ustedes la han visto en la presentación, por eso la fuente es de la Secretaría Distrital de Planeación. Es una presentación que les recomiendo. A veces en estas charlas es importante también tener unas referencias importantes del urbanismo en la ciudad y del urbanismo, pues obviamente, que pues es el que determina el uso del suelo y que pues obviamente nosotros como empresa prestadora debemos hacer caso para poder incorporar pues todos nuestros sistemas de acueducto y alcantarillado. Siguiente, les recomiendo esta
presentación, que fue es una presentación que está en YouTube, en la página de la Secretaría Estatal de Planeación tal vez, y en la Gerencia Jurídica de la Alcaldía Mayor, y es una presentación que cuenta de una manera muy pedagógica la secretaria Estatal de Planeación, la doctora María Mercedes, todo el tránsito del plan de ordenamiento territorial y cómo, pues obviamente, nuestro tema de estructura ecológica principal y de verdecimiento está incorporado y está articulado con el sistema de alcantarillado pluvial sostenible. A través efectivamente de esta apuesta, estos son antecedentes incluso del plan de ordenamiento territorial del 555, como pues la mayoría de ustedes han tenido el conocimiento a lo largo de estos años, los sistemas urbanos de drenaje sostenible pues han estado siempre ahí presentes. Y frente a este nuevo plan de ordenamiento territorial, es importante tener en cuenta que protección de la estructura ecológica principal, promover la sostenibilidad, resiliencia y mejor ambiente urbano y rural de Bogotá, además la prescripción de estándares de ecourbanismo y construcción sostenible. Este numeral 7, que es uno de los 10 temas importantes que trae el nuevo POT, pues se trae hoy en el contexto del desarrollo del plan de ordenamiento territorial, por supuesto, a partir de elementos que ya mencionó el ingeniero José Manuel y que incorporan pues toda la norma técnica de la empresa, incluyendo, por supuesto, las normas de diseño de alcantarillado sanitario pluvial y de acueducto. Siguiente. Bueno, es importante también en los antecedentes del plan de ordenamiento territorial tener en cuenta que desde el Acuerdo 6 de 1990, en pantalla ustedes podrán observar un sector muy icónico y un sector absolutamente relevante en el desarrollo de la ciudad, que es el sector de Gavilanes contra el río Bogotá, entre los humedales La Conejera y Juan Amarillo. En verde, por supuesto, observan la distribución de las redes de alcantarillado pluvial y que efectivamente llegan a 2 pondajes que están allí construidos a través de una gran concertación que se hizo, se estructuró en el Acuerdo 6 de 1990, que era el Plan de Ordenamiento Territorial del 1990, es decir, seguramente muchos de ustedes no habían nacido, pero desde allí efectivamente, la empresa de acueducto en todo el borde occidental de la ciudad construyó, recibió y operó sistemas urbanos de drenaje sostenible de tipología mayor, como pues evidentemente se conoce ahora en el plan de ordenamiento territorial. Este sector, efectivamente, como ustedes pueden observar y como seguramente muchos de ustedes lo conocen, incorpora a través de las redes que aparecen acá en color verde, todo el drenaje pluvial sostenible para poder entregar las aguas lluvias a 2 pondajes, el pondaje Fontanar y el pondaje Cafán, los 2 unidos por una red y finalmente elevando sus aguas lluvias a través de una estación de bombeo al río Bogotá. Siguiente. Y este es un antecedente, como les decía, del plan de ordenamiento territorial que siempre pues la empresa de diferentes maneras ha estado vinculada y emitiendo entregando todos los documentos para estudio por parte de la Secretaría de Planeación y para que sean incluidos en los planes de ordenamiento territorial. En pantalla, efectivamente, un artículo que pues debe ser posiblemente de consulta de ustedes, diseñadores posiblemente que están en tránsito con todos los proyectos acá que continuamente tenemos. Y resaltar acá este capítulo de servicios públicos en donde el artículo 184, sistemas de drenaje pluvial sostenible, que me voy a permitir leer rápidamente, responde a las necesidades de drenaje, recolección, manejo y conducción del recurso hídrico a causas naturales provenientes de precipitaciones ocurridas
perdón un momento que aquí se me fue un momento la señal, en el área urbana del Distrito Capital, en el marco de la sostenibilidad del recurso hídrico, la recuperación ambiental de la cuenca del río Bogotá y el desarrollo urbano sostenible. Este sistema está constituido en el área urbana por redes de drenaje pluvial, ya lo veíamos en el plano que nos estaba mostrando el ingeniero Mauricio, en un sector muy conocido pues por muchos de ustedes. Drenaje pluvial y demás infraestructuras que contribuyen a dar soporte territorial para la recuperación y regulación del ciclo hidrológico, reducción de riesgos por inundación, por desbordamiento y o avenidas torrenciales, la adaptación al cambio climático, el aumento de la conectividad en la estructura ecológica principal y el incremento de la oferta de espacio público natural. La construcción, adaptación, intervención y localización de infraestructuras de este sistema está permitida en todo el área urbana, salvo en áreas que conforman la estructura ecológica principal. Entonces, siguiente, Mauro, muchas gracias. Fuente efectivamente el decreto 555 del 2021, pues que debe ser referenciado y que pues obviamente constituye absolutamente toda los conceptos que estamos o que se han venido incorporando durante todos estos años y que ha recogido el Plan de Ordenamiento Territorial. El artículo 185 no lo voy a leer porque pues tenemos una agenda bastante interesante y en estos escenarios son muy importantes sus preguntas, entonces quizás el momento más esperado por nosotros es precisamente ese, el de las preguntas y poderles responder en la medida que nos lo permita el espacio y el tiempo. Para resaltar en esta diapositiva el artículo 185, tipologías mayores y tipologías menores, que están claramente definidas en el decreto, en el Plan de Ordenamiento Territorial, y que no son más que el resultado de lo que hemos vivido todos estos años frente al tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Puedes avanzar a la siguiente, Mauro, que tal vez tenemos ahí las tipologías mayores, como pues lo evidenciábamos en el anterior mapa que mostrábamos. Tenemos aquí el sector muy conocido también por todos ustedes, el borde occidental de la ciudad, que tiene pues un famoso canal Cundinamarca, canal embalse, y todos los canales que entregan allí, que son aferentes al canal Cundinamarca. Tenemos nuestro gran río Bogotá, adecuado, con una adecuación hidráulica realizada por la CAR, y que todo este sistema fue concebido en virtud del Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 6 del 90. De manera que todo el borde occidental, los sistemas troncales a donde pues cada uno de los desarrollos urbanísticos que ustedes han adelantado durante estos años, pues ya tenían evidentemente unos sistemas urbanos de drenaje sostenible que hoy opera y mantiene la empresa. Y estos como ejemplo de las tipologías mayores que hoy están contempladas en el POT y que ha sido parte de las preguntas que ustedes, que siempre nos hacen ser muy creativos, y agradezco, les doy la oportunidad para agradecerles a ustedes los diseñadores y no sé si estén algunos urbanizadores y tramitadores también, que nos hacen ser creativos y que pues obviamente brindan todo el tiempo elementos para que nosotros desde la empresa de Acueducto podamos implementar, como lo dijo el ingeniero José Manuel, y mejorar pues obviamente toda la gestión del conocimiento a través de las normas técnicas que pues obviamente son muy robustas. Entonces, las tipologías mayores han sido o fueron una discusión continua en la revisión del nuevo POT que tenemos, y es que estas tipologías mayores presentadas en este plano y en el anterior plano, y seguramente en otros sectores de la ciudad, pondajes, canales, que efectivamente son responsabilidad de la entidad prestadora de servicios públicos, como está establecido también en la ley nacional. No así las tipologías menores. Podemos devolvernos un momento, Mauricio. Muchas gracias. Nos devolvemos a mirar un poco lo que nos dice el Plan de Ordenamiento Territorial, y es donde quiero poner el foco frente a las preguntas que ustedes han hecho. Las tipologías menores son elementos artificiales de menor tamaño a cargo de los administradores del espacio público respectivo o del propietario del suelo, de fácil implementación en los procesos de urbanización. Dentro de ellas existe una diferenciación y son las tipologías con coberturas vegetales como cunetas verdes, cuencas de drenaje extendido, alcorques inundables, zonas de retención, zanjas de filtración, tipologías grises, que son los tanques de almacenamiento, y pavimentos permeables. Estas tipologías están
adoptadas en la norma técnica N166, que más adelante va a presentar el ingeniero Bernardo y el ingeniero Daniel. Entonces, aquí el foco era para responder un poco a las preguntas que desde cada uno de los urbanizadores y ustedes los diseñadores se han realizado a este equipo de la Dirección de Apoyo Técnico y seguramente también a Ingeniería Especializada. Nosotros tenemos de alguna manera aquí la recomendación acá un poco para ustedes. Muchas gracias, Nancita. Fanicita. Aquí la recomendación en esta diapositiva, de nuevo, hemos extractado para que ustedes lo tengan de fácil consulta, los artículos que de alguna manera incorporan la importancia de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, y aquí resaltar que no es que no son excluyentes, vamos por el mismo camino en el plan de ordenamiento territorial y en la norma técnica de la empresa. Por eso quizás al final, después de dar unas explicaciones aquí en este artículo 185 y de determinar unos elementos principales, finalmente, donde ya está reglamentado cómo diseñar, es en la norma técnica, como lo dice la frase final, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de la norma técnica de la empresa. Entonces, un poco para responder a las preguntas que ustedes han hecho en algunas reuniones que hemos tenido y que es válida, tenemos el plan de ordenamiento territorial, tenemos el RAS, tenemos la norma técnica. Claro, son elementos, y sin sumar que tenemos también unas disponibilidades que son las necesarias para que ustedes elaboren los diseños. Todas son armonizadas, no son excluyentes y van por una misma línea. Los planes parciales y proyectos urbanísticos que se ejecutan mediante licencias de urbanización deberán implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS, que ya lo explicó, no me va a tener acá, lo explicó un poco en la génesis de esta historia, los sistemas en la empresa, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, lo explicó el ingeniero José Manuel de la Torre. Siguiente. Estos artículos están definidos, como les decía, en el plan de ordenamiento territorial y son básicamente 4 hojitas, tal vez, en donde se le da toda la importancia desde lo general, desde lo marco, a toda la estructura ecológica principal, que es a donde finalmente pues, va a llegar pues toda el caudal que proviene más bien de las áreas de drenaje que vamos a resolver. El artículo 186, muy recomendable también para que ustedes lo revisen, competencias relacionadas con elementos que conforman los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y un poco este artículo refiere también a aquellas intervenciones que se hacen en espacio público, en donde también se promueve la implementación de SUDS y que en todo caso serán operadas y mantenidas pues, por estas entidades. Y que lo que sí también debe quedar claro acá es que estos elementos serán revisados por la empresa de acueducto. En el numeral 2, voy a permitirme leer: en espacio público para tipologías menores, los diseños y construcción de SUDS serán responsabilidad de la entidad que los construya, siguiendo la norma técnica de la empresa, y su conexión a la red de alcantarillado será aprobada por el prestador de servicio público de acueducto de alcantarillado, una vez sean construidas, sean recibidas y georreferenciadas por el prestador de servicio público de alcantarillado. El mantenimiento general estará a cargo de la entidad administradora de espacio público respectivo, jardín botánico, IDRD. El mantenimiento preventivo de aquellas tipologías de SUDS localizadas en espacio público que tengan coberturas vegetales. El mantenimiento de los SUDS estará a cargo del propietario del suelo en el que se ubique o del administrador del espacio público ACA. Artículo 186 del decreto del plan de ordenamiento territorial vigente 555. Siguiente, Mauro, muchas gracias. Y con esto ya voy a terminar y le voy a dar paso al ingeniero Bernardo o al ingeniero Daniel. No sé cómo lo tengan establecido en el orden, pero sí quería dejar acá y agradecerles de nuevo a los diseñadores que, como decía hace un momento, nos presenten sus diseños
para poder ser y para poder generar, pues obviamente toda la revisión y poderles hacer las observaciones o terminar, como ustedes saben, en una aprobación y una suscripción de carta de compromiso entre el urbanizador y la empresa. Y aquí es importante tener, no sé si hay un micrófono abierto, qué vergüenza, no me deja escuchar mucho, entonces, excúsenme si lo podrían, muchas gracias, no es problema. El capítulo 3 del Plan de Ordenamiento Territorial, también recomendado para que ustedes lo puedan tener y lo puedan consultar continuamente, porque aquí es muy importante que ustedes como diseñadores y los urbanizadores tienen más elementos que nosotros dentro de un proyecto que se va a desarrollar. Es decir, ustedes son los dueños de la verdad. En la medida en que ustedes nos cuenten, todo el tiempo les he dicho, tal vez los que me han escuchado en las reuniones que hemos tenido, esto con los diseñadores y los urbanizadores, este es un tema, la revisión de los diseños en la empresa de acueducto es un tema recíproco, es un tema mutuo, en todas las empresas igual ocurre lo mismo, y dependiendo de lo que ustedes nos informen, nos cuenten en la descripción de su proyecto, pues es más rápido, esto es recíproco, reitero, pues es más rápida la aprobación de un proyecto en la medida en que se incorporen todos los elementos técnicos. Y aquí menciono y les dejo como referencia el capítulo 3 de Coorganismo y Construcción Sostenible, porque están incorporados todos los elementos de un proyecto urbanístico que nosotros desde el acueducto pues no siempre conocemos. Por supuesto, todo el tema de zonas de cesión, el tema de la implantación urbanística, el reverdecimiento urbano dentro de su urbanización, por supuesto la eficiencia de agua y energía, los materiales que se van a utilizar, residuos, normas urbanísticas aplicables a la construcción vecina y colindante con áreas de estructura principal. Estos elementos los conocen ustedes. Ustedes son los que pues realmente más saben en el desarrollo urbanístico y nosotros solamente nos validamos un elemento o damos no objeción o revisión a lo que tiene que ver únicamente con el sistema de infraestructura de acueducto y alcantarillado. Esto lo digo porque al interior del desarrollo de sus urbanizaciones, de las urbanizaciones, pues hay que tener una traza con todos estos elementos. Y no siempre lo que estamos diciendo desde el acueducto puede ser la solución. Por supuesto, debe estar en sintonía con la norma técnica, pero al interior de sus desarrollos urbanísticos hay otros elementos que, pues, por supuesto, ustedes deben incorporar. Solo para finalizar, que este procedimiento también está siendo reglamentado, como ustedes saben, el Plan de Ordenamiento Territorial que fue emitido, que fue suscrito finalizando el año pasado, tendrá todo este año de reglamentación. Y ahí están incorporados también los elementos de ecourbanismo, construcción sostenible, y hay elementos también que pegan, pues obviamente con nuestra revisión de diseños, como es las cargas urbanísticas que tienen que ver con todo el desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí le daría el paso al ingeniero Daniel o al ingeniero Bernardo para contarles acerca de la norma técnica que efectivamente hace parte de la disponibilidad que, como ustedes saben, entregamos desde la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y que constituye un dato técnico, un término de referencia, un elemento para que ustedes como diseñadores puedan presentar los diseños a la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Más adelante nos vemos entonces en el ejemplo. Bueno, muchas gracias, Isela, por tu presentación. Le damos la palabra al ingeniero Bernardo Díaz con relación a la norma técnica NS 166. Doctor Bernardo, no lo escuchamos. Tiene inactivo su micrófono. Gracias, José Manuel. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si están viendo en la pantalla la presentación. Sí, señor. Estamos viéndola.
Bueno. Gracias. Bueno, aquí lo que se trata de presentar es en unas pocas filminas el contenido de la norma NS 166 sobre los SUTS. Entonces, yo siempre había pensado que esto fuera más bien como un conversatorio donde vamos a hacer una introducción con estas filminas y luego ya en la etapa de preguntas tener un intercambio con ustedes acerca de sus experiencias y las experiencias nuestras en la empresa de acueducto. Bueno, ¿cuál es el contenido? Las filminas iniciales son unas generalidades, luego las problemáticas de los sistemas convencionales, los sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS, criterios de diseño, grado de implementación, tipologías, selección de SUDS y conclusiones. Esta presentación va de lo general a lo particular. Entonces, el primer contexto que quiero mencionarles es dónde estamos ubicados nosotros como territorio colombiano y territorio bogotano con respecto a nivel mundial. Entonces, ustedes ven en esta gráfica, en esta figura, que nosotros estamos localizados, esta es la línea del Ecuador, estamos localizados en la zona tórrida, que es este sector, y como lo muestran este esquema de colores, estamos ubicados en las zonas de mayor precipitación a nivel mundial. Bueno, y adicionalmente, por estar localizados en la zona tórrida y muy cerca al Ecuador, estamos ubicados, perdón, desde el punto de vista hidrológico, en la zona de convergencia intertropical, es decir, donde confluyen los vientos que vienen del norte y chocan con los vientos que vienen del sur. Y adicionalmente, en el Pacífico colombiano y en el Pacífico peruano, es donde se originan los fenómenos del Niño, la Niña y los índices de oscilación del sur. Esto hace que todo Colombia, y la sabana de Bogotá no es la excepción, estamos sujetos a estos temas de cambio climático adicionalmente. En un estudio que hicimos de tormentas, nos dimos cuenta que inclusive en la sabana de Bogotá hay microclimas, ¿no? Precisamente por el efecto de estos fenómenos. Bueno, entonces digamos que ya entrando en las áreas urbanas y específicamente en Bogotá, pues se nos presentan este tipo de eventualidades, ¿no? Como inundaciones. Cuando hay grandes precipitaciones, las vías se nos inundan porque por algún motivo hay falta de suficiencia de los sistemas de drenaje convencionales, como lo vemos acá en estas dos figuras. ¿Y qué es una inundación? Pues hay varias definiciones, puede ser la abundancia excesiva de una cosa, especialmente de agua a otro líquido, desbordamiento de ríos o lagos que inundan zonas vecinas, o el salir de madre de los ríos o lagos y cubrir de agua las áreas vecinas. Bogotá presenta altas precipitaciones en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, y los sistemas de drenaje se desbordan en época de lluvia, una parte porque no tienen capacidad hidráulica, pero ahorita en la empresa Acueducto estamos actualizando las normas de pozos y cámaras de conexión e inspección y estamos involucrando, ya están por ser editadas, estamos encontrando, digamos, con literaturas técnicas recientes e investigaciones que no solamente puede ser, digamos, falta de capacidad hidráulica lo que origina estas inundaciones, sino el tema, digamos, de no hacer diseños apropiados de los pozos, que son como el alma de un sistema de alcantarillado, ¿no? Ya con esta norma tenemos que irnos olvidando de que lo importante son los tubos y lo que parece que es lo más importante son los pozos y las cámaras de conexión. Como lo mencionaba la ingeniera Isela, pues hay una serie de decretos y resoluciones que sustentan este marco legal de los SUDS. No me voy a detener en este tema porque
ya la ingeniera Isela lo mencionó. ¿Cuál es la problemática de los sistemas convencionales? Obviamente, pues por la concentración de la población en las ciudades, se ha generado un aumento de los índices de urbanización, los cuales superan las planificaciones iniciales, reduciendo la intercepción natural y la evapotranspiración. Por consiguiente, hay mayor volumen de escorrentía, como lo vemos acá en estas figuras, aumento de velocidades en los flujos naturales y tiempos menores de transporte de la escorrentía, lo que hace que los caudales pico sean mayores que antes de generarse la urbanización. Hay mayor riesgo de inundaciones y sobrepaso de capacidad de colectores, y hay problemas económicos causados por inundaciones, desbordamientos y deslizamientos. En Bogotá, no se nos olvide que en marzo del 2008 la avenida Caracas con calle 26, y este sector aparece identificado como una zona crítica por la unidad de emergencias. Tuvimos problemas en la carrera séptima con calle 72, con estas inundaciones que ustedes ven acá, y en la autopista norte con calle 127, como lo muestra esta figura, esta foto inferior. Entonces vamos a entrar ya en el tema de lo que es sostenibilidad como un concepto general. También quería comentarles que en la empresa de acueducto estamos involucrando tres aspectos muy importantes, digamos, en las últimas normas: ingeniería sostenible y el tema de resiliencia. Esos tres aspectos los incorporamos en una norma que salió el año pasado hacia finales, que es la de planes maestros de acueducto y alcantarillado para redes locales. En esa norma, que tiene un contexto general, involucramos esos tres aspectos. Aquí en el tema de los SUTS, obviamente influye el tema de cambio climático e influye el tema de sostenibilidad. Y como ustedes lo ven acá en esta figura, adicional a los aspectos técnicos, hay aspectos sociales, aspectos medioambientales, aspectos económicos, que finalmente la intersección de todos esos aspectos genera que hay un ahorro energético y hay un diseño inteligente. Veamos rápidamente las definiciones de sostenibilidad. El desarrollo sostenible implica mejoras en la calidad de vida dentro de los límites de los recursos que brindan los ecosistemas. Y esta definición inferior es muy importante porque dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. O sea, esto es un mensaje de que lo que hagamos en este momento, no pensemos en el presente, sino pensemos en el futuro, lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones como ciudad. Entremos ya, estamos pues pasando de lo general a lo particular. Los SUTS, entonces, son estructuras utilizadas para aliviar la escorrentía proveniente de las cuencas, y dentro de sus principales objetivos se encuentran mostrarles estas dos figuritas que son muy interesantes. Aquí tenemos una cuenca del antes de ser urbanizada. Se infiltra, y esa agua que se infiltra es la que en esas épocas de veranos críticos aumenta los caudales en los cauces y los ríos y satisface las demandas de acueducto, de riego y de energía. Entonces antes teníamos 95% que se infiltraba y un 5% había escorrentía. Cuando urbanizamos, obviamente no son exactamente los porcentajes, pero sucede un fenómeno contrario, que solamente el 5% se infiltra, o sea, lo que va a abastecer las aguas subterráneas, y el 95% se términos de volumen y caudal, genera beneficios al entorno en términos de calidad ambiental y mejora del paisaje,
protege los sistemas naturales, incrementa el valor añadido minimizando costos, por ejemplo, el de infraestructuras de drenaje, al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. Reduce el riesgo de inundaciones aguas abajo, aumenta la calidad del agua procedente de las escorrentías, eliminando contaminantes, reduce el número de descargas de sistemas unitarios y restituye el flujo subterráneo hacia los cursos naturales. Obviamente, pues, estos son temas a largo plazo, pero ese es el objetivo final de los SUDS. Miremos ya en tema del ciclo hidrológico, ¿no? Y la comparamos entre los sistemas existentes de drenaje, que es esto que vemos en una tonalidad oscura, y el sistema de los SUDS que vamos a generar. Entonces, en los sistemas existentes se impermeabiliza el suelo, se modifica el flujo del agua y el ciclo hidrológico, y el drenaje normal consiste en interceptar, transportar y disponer el agua de escorrentía en fuentes hídricas, obviamente sin tratamiento. ¿Qué esperamos de los SUDS? Captar la escorrentía, retenerla, infiltrarla y podemos hacer una adaptación, como les mencionaba, en épocas de verano para adaptarlo a las sequías y para evitar inundaciones. Ese es como el concepto global de lo que esperamos en el ciclo hidrológico de los SUDS. Vamos entrando ya en el tema. En el tema de los SUDS, como lo muestra esta gráfica, aquí tenemos en las abscisas los años y en las ordenadas el número de publicaciones. Las mejores prácticas de manejo, como ustedes los ven, vienen aquí en rojo, se vienen incrementando desde el año 1991. Estados Unidos es el país abanderado en estos temas. Luego continúa Europa, o sea que por eso coloco estos dos que son los que mayor aporte científico y de publicaciones hacen sobre los temas. Y en los temas de drenaje, los SUDS, de drenaje sostenible, como ustedes ven acá, digamos que hubo una tendencia constante hasta el año 2004 y luego el año 2004 se puso, digamos, se vio la necesidad de incrementar la investigación sobre el tema de los SUDS. A raíz de eso, la empresa de acueducto, como lo mencionaba el ingeniero José Manuel, pues siempre en la empresa de acueducto queremos ser abanderados en estos temas de investigación y temas de acueducto y alcantarillado, y por eso entramos a desarrollar esta norma. Entonces, como les mencionaba, en Estados Unidos en la década de los 70 se generaron programas específicos de actuación para resolver problemas de drenaje, y en Europa, centrados en el control de inundaciones, se tomó conciencia del problema de contaminación y obviamente en la utilización de los SUDS en el norte y en el centro de Europa. Ejemplo de SUDS. Pues esta gráfica a mí me gusta porque las presentamos todas. Están las cunetas verdes, los techos verdes, zanjas de infiltración, pozos de infiltración, bandas de filtración, biorretención, los humedales. Esta foto me parece muy interesante porque a veces se nos olvida que los humedales son unos SUDS también, ¿no es cierto? Es donde recogemos aguas lluvias de las áreas aferentes y hacemos un manejo como un tipo de almacenamiento de embalse donde se amortiguan las crecientes. De ahí la importancia de mantener los humedales. Y por último tenemos los pavimentos permeables. Ya en Colombia, el objetivo es implementar experiencias de otros países, mejor dicho, salvo pocas excepciones, pero todavía estamos trayendo experiencias internacionales y bibliografía internacional para adaptarla a nuestro país y específicamente en la norma, la NS 166, que nos ayuda a elaborar la Universidad de los Andes, pues hay mucha información porque en ese momento no se tenía más información de experiencias extranjeras, en tanto experiencias prácticas como en temas de investigación y bibliografía. Entonces, en Colombia
estamos generando en este momento y estamos también próximos a mejorar la NS 166, a complementarla. Entonces son políticas y normativas, hay que hacer estudios multidisciplinarios, inversión privada, obviamente la academia juega un papel importante. Hay que hacer monitoreo y modelación de la escorrentía pluvial en cantidad y calidad del agua, hay que hacer mantenimiento y es un complemento al sistema de drenaje existente. O sea, esto también es muy importante. Sistemas de drenaje, sino es un complemento, ¿no? Es un sistema redundante que nos ayuda a mejorar el drenaje de la ciudad. ¿Cuál es el alcance de la norma? Entonces ya vamos de lo general y ya estamos involucrándonos en la norma. Establece los aspectos para el diseño a nivel de factibilidad de construcción de tipologías de SUTS en el espacio público de la ciudad de Bogotá y establece criterios de diseño de estructuras, de las estructuras anexas a las tipologías de los SUTS. Criterios de diseño. Entonces, como es un tema multidisciplinario, pues tenemos hidrología, hidráulica, geotecnia, estructuras, impacto ambiental, paisajismo y urbanismo. Bueno, a mí me gusta presentar, yo soy profesor y me gusta siempre y en mis conferencias presentar estas dos filmines. Las voy a explicar. Resulta que ahora con la evolución digamos, de los temas estadísticos y de los computadores, lo que se ha venido observando, y lo dicen varios profesores de mucha experiencia en estos temas de hidrología hidráulica, es que ahora hay más programadores que realmente personas pensantes en hidrología hidráulica. ¿Qué es lo que uno debería pretender? Que la evolución de nosotros como seres humanos fuera no una evolución como la que mostramos en esta foto superior, a volver a agacharnos en un computador y que lo que diga el computador es la realidad de las cosas, cuando lo que necesitamos es seres pensantes que solucionen los problemas primero en la cabeza y luego sí lo transformemos en una herramienta, utilizando una herramienta como es el computador. Entonces yo les llamo la atención a esto porque, digamos, en relación con las normas que producimos en la empresa de acueducto, necesitamos también que el consultor piense, analice y proponga, ¿no es cierto?, como muchos de ustedes los han hecho. Entonces esa es la idea, ¿no? Y que no tomemos así como una caja cerrada de que tenemos que aplicar la norma. Sí, hay que aplicar la norma porque es lo que propone la empresa de acueducto, pero necesitamos también que el consultor analice, piense y proponga. Bueno, los sitios para implementar los SUTS, ¿no es cierto?, deben ser sitios críticos o prioritarios para el manejo de la escorrentía. Debe haber un espacio suficiente para instalarlos y su ubicación debe procurar reducir impactos negativos sobre las actividades y estructuras que se encuentren en el área a intervenir. Entonces, en la norma hay unas propuestas. Aquí tenemos las tipologías: tanques de almacenamiento, zonas de bioretención, cunetas verdes, zanjas de infiltración, cuenca seca de drenaje extendido, pavimentos porosos y los alcorques inundables. Y las áreas potenciales pues son parques, plazas, andenes, vías, separadores viales y parqueaderos. Y aquí se hace con unas X, mostramos cuáles son los puntos más favorables para colocar los SUTS. En el informe de la Universidad de los Andes, ellos hicieron un análisis que me ha personalmente parecido interesante. Es que en el área potencial para implementar los SUS debe evaluarse con características como la pendiente, la distancia al nivel freático, tasa de infiltración del suelo, distancia a los cimientos y tamaño del área disponible. Entonces, ellos en su propuesta para la norma identificaron, pues no vamos aquí a entrar en detalle, pero si ustedes miran la norma y aquí con estos colores identifican qué tipo de tipologías
proponen ellos en su norma, ¿no es cierto?, para el año 2017, qué tipo de tipologías se podrían utilizar en las diferentes áreas o zonas de Bogotá. Bueno, diseño hidrológico. Entonces ya, nuevamente vamos de lo general a lo particular, vamos a entrar en el tema de hidrología sin profundizar. ¿Perdón? Bueno, diseño hidrológico. Entonces, el tipo de tratamiento hidrológico en los SUS se puede identificar desde dos aspectos. El tratamiento en línea, donde la tipología recibe la totalidad del afluente del escurrimiento pluvial, lo manejamos en nuestra tipología y luego evacuamos el agua ya con una mejor calidad y con un menor caudal pico del que entró a la tipología. Y hay otro tratamiento que es el fuera de línea, que recibe solamente los caudales que no superen el de diseño para tratamiento de calidad del agua. Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos el sistema, ¿no es cierto?, y desviamos el caudal que queremos tratar como SUT dentro de la tipología y luego lo encauzamos o lo entregamos nuevamente en el tratamiento fuera de línea para involucrarlo dentro del sistema convencional de drenaje. El diseño hidrológico ya de cada tipología de SUS consiste en determinar la cantidad de escorrentía que ingresaría a las estructuras. Dependiendo de la tipología, se puede determinar a partir de un caudal para un periodo de retorno de diseño Q sub B o a partir de un volumen de tratamiento B sub C. ¿Qué tipologías requieren el caudal de diseño? Las de cunetas verdes. ¿Qué elementos requieren las otras tipologías para hacer su diseño? El volumen de tratamiento B sub C, que son los alcorques inundables, las cuencas secas de drenaje extendido, los pavimentos permeables, zanjas de infiltración y zonas de biorretención. Entonces, en el análisis hidrológico, ¿qué requerimos como elementos de entrada? Pues localizar las estaciones meteorológicas, definir el área de influencia, determinar las curvas IF para esos sitios en específico, calcular las áreas de drenaje, calcular los tiempos de concentración, calcular los caudales de diseño, la capacidad del sistema pluvial y hacer un análisis de precipitación para finalmente obtener cuánto sería la atenuación de nuestros caudales, ¿no es cierto?, en ese sistema de SUT que vamos a implementar. Entonces, como aquí lo vemos y como lo veíamos en las figuras anteriores, cuando urbanizamos generamos unos picos que pueden ser del orden de 3 veces de lo que se tenía antes. Entonces necesitamos atenuar ese pico para tener un caudal como el que se tenía antes de generar el proceso de urbanización. Eso es como de los efectos importantes e interesantes que debemos tener en cuenta cuando proyectamos un SUT. Bueno, para el volumen de calidad o tratamiento, entonces, en la norma se establece que se debe determinar ese volumen a partir de una profundidad de lámina de escorrentía. Ya vamos a ver aquí en las siguientes filminas cómo lo calculamos, ese H sub W, pero digamos que en esta figurita es muy interesante porque la primera parte de la escorrentía, ¿no es cierto?, entonces, ustedes imaginen cayendo del aguacero en un área urbana, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos sedimentos que están en el pavimento o en el área urbana o en los techos, cuando llega la precipitación y empieza el escurrimiento, esa primera precipitación genera una escorrentía de lavado de sedimentos, ¿no es cierto? Y entonces por eso es que en esta figura se ve que digamos, en términos de importancia, estas primeras partes del aguacero son las que influyen en el tema de calidad. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que en esa tipología de SUT
ese primer lavado que se origina por la primera precipitación que cae. Obviamente ahí hay unos procesos hidrológicos de una parte que se infiltra, otra parte queda interceptada, pero la que finalmente llega al suelo y arrastra esos sedimentos, ¿no es cierto?, es el que influye en el tema de calidad. Entonces, esa es una escorrentía de lavado. Ya después, la siguiente precipitación que cae ya incide en el tema de volumen, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que vamos a recoger en nuestra tipología de SUD. Pero en términos de B sub C, este tema es muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué altura equivalente vamos a tener para guardar en el SUD para efectos de calidad del agua? La Universidad de los Andes propone muy similar a la figura anterior, ¿no es cierto? Que digamos que inicialmente toda esta parte donde se genera esa primera escorrentía que lava los sedimentos, ¿no es cierto? Es muy importante y luego ya en términos, digamos, de calidad, uno ya observa que, claro, obviamente, ustedes imagínense, la primera precipitación escurre, ese escurrimiento arrastra los sedimentos, los lleva a la tipología de SUD, entonces ya después es muy poco el sedimento que va a ser arrastrado hacia la tipología del SUD. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos una determinación directa del H sub W? Entonces, hay varios métodos, pues no voy a detallar en eso porque no nos alcanza el tiempo. Hay un método 1 que es a partir de series históricas de escorrentía. Es preciso el método, pero es difícil de implementar. ¿Por qué? Porque normalmente no tenemos series históricas de caudales en el sitio donde vamos a implementar o vamos a emplazar la tipología. Nosotros desafortunadamente en Colombia, digamos que esa medición de caudales, digamos entre comillas, es escasa. Ustedes saben que digamos, las inversiones de la nación o de las ciudades normalmente se van en otros aspectos, mucho menos en temas de hidrología, por ejemplo, para colocar estaciones de caudales. Hay más estaciones de lluvias, pero entonces, digamos, un problema que tenemos en el método 1, que sería el mejor, era no tenemos información histórica de caudales, entonces tenemos que acudir a otros métodos. Entonces, a partir de modelos lluvias corrientes. Entonces, como les mencionaba, si tenemos estaciones de precipitación, por ejemplo, aquí en la zona de la Sabana de Bogotá, la empresa Acueducto tiene una buena cobertura. Hay unas pocas estaciones de la CAR, hay otras de otras entidades, pero básicamente la empresa Acueducto es la que tiene el manejo y un muy buen manejo de esos temas de precipitación. Entonces, a partir de esta precipitación y con modelos lluvias correntía podemos determinar esos caudales. Aquí hay otras metodologías que son un poco de adaptación más bien de metodologías extranjeras, que decir que el percentil 80 o 90% de las series acumuladas nos podría servir. Yo sigo considerando que el método 2 sería el más apropiado. Hay otro método que propone la Universidad de los Andes, que es determinar el H sub W a partir de la profundidad de lluvia H sub P. Entonces, como ustedes ven aquí en la fórmula, ¿no es cierto? Es el H sub P, la altura escorrentía, multiplicada por un C sub I, que es básicamente el coeficiente de escorrentía que nosotros proponemos en la norma del método racional y que proponemos en la NS 085, criterios de diseño del sistema de alcantarillado. Hay otras formas, otras fórmulas que propone la Universidad de los Andes, ya son un poquito más empíricas, ¿no es cierto? Donde aquí, por ejemplo, este K está en función de la fracción impermeable efectiva del área tributaria y tiene esta formulación. Da una fórmula para calcular esa fracción impermeable que es en función del área total de la cuenca tributaria al sud.
y con una sumatoria de las áreas parciales y por su factor de impermeabilidad, pero es básicamente como una aplicación del coeficiente de escorrentía del método racional ponderado por áreas parciales, que entonces sigue siendo la metodología anterior la más apropiada. Se proponen unas tablas para determinar ese factor de escorrentía K sub I, como lo vemos acá. Zonas residenciales de baja densidad, de densidad media, de densidad suburbana, etc. Aquí se dan unos valores de cuál es la fracción impermeable, ¿no es cierto? La efectiva y la total en estos dos cuadros. Y una segunda forma es bajo esta formulación. Pero como les menciono, estas son metodologías traídas del extranjero acá. Entonces, digamos que algunos de los aspectos que nosotros queremos complementar en la norma de los SUTS es algo más aplicado ya a nuestro sistema de ciudad. Hay un método 5 que también es un percentil de las series de eventos de lluvia. Entonces, es lo que los que conocemos este tema de hidrología, pues si no tenemos caudales, tenemos eventos de tormenta y asumimos que los eventos de caudal tienen una relación directa y que la estructura estadística de esos dos aspectos es similar. Entonces, con base en eso, ¿no es cierto? Calculamos el H sub W a partir de ese H sub P, que es la altura de escorrentía, y sin embargo, pues digamos en la norma o en la investigación que hizo la Universidad de los Andes, dice que, por ejemplo, en Iowa, en Estados Unidos, utilizan el percentil 90 de los eventos de lluvia con criterios de separación de 6 horas o más. Algo de los temas, y que seguramente lo va a hablar Daniel ahora en la NS 085, es que nosotros adoptamos ya como duración del aguacero de diseño no 6 horas, sino 3 horas. Y en Iowa, en sus investigaciones, encontraron que excluyeron valores menores de 2,5 milímetros porque se supone que esos son los que se infiltran cuando empieza la precipitación, pero nosotros tendríamos que ver aquí, ya después de tener 5 o 6 años más de registros de lluvia y de análisis hidrológicos en la empresa Acueducto, si ese valor de 2,5 sí se cumple aquí para nuestra ciudad. Puede ser más, puede ser menos, pero digamos, tenemos que adaptarlo ya a nuestros casos físicos específicos de nuestra ciudad. Hay un método 6, que son los puntos de inflexión de las series de eventos de lluvia, que es muy similar al tema que hablamos de los percentiles. Y hay un método 7, que es los primeros milímetros del evento de lluvia. Entonces, aquí viene el tema de calidad, ¿no? Dice, una forma simplificada de establecer H sub P es considerar que la mayoría de la carga contaminante está asociada al primer lavado generado por los eventos de escorrentía. Esta profundidad por lo general se asocia a los primeros milímetros de profundidad de lluvia de un evento de tormenta, como yo les mencionaba anteriormente. Dice, como por ejemplo los primeros 12,5 milímetros del evento de lluvia. Entonces, aquí hablan del caso de Dakota del Sur y en Virginia, en Estados Unidos. Hay que ver si nosotros aquí en Bogotá, ¿no es cierto? Ese término de los 12,5 milímetros del evento de lluvia, si realmente nos empiezan a originar el arrastre de los sedimentos, ¿no? Quiero recordarles que Estados Unidos, pues es una zona de pendientes no muy altas, más bajas, y ustedes saben que aquí, en las 5 zonas que tiene la empresa Acueducto en Bogotá, pues tenemos de todo, ¿no? En los barrios orientales, pues tenemos pendientes muy altas, entonces seguramente necesitaríamos una altura de escorrentía menor para arrastrar los sedimentos. Luego tenemos un comportamiento como es de la avenida Caracas hasta la carrera 30, más o menos, es unas pendientes más suaves, entonces requeriríamos otra altura de escorrentía para arrastrar los sedimentos, y ya después hasta el río Bogotá sí tenemos unas pendientes muy suaves,
seguramente muy parecidas a las de Estados Unidos, a donde se desarrollaron estas investigaciones, y es posible que ese 12,5 milímetros pues aplique, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, entonces para calcular ese volumen de calidad o tratamiento, hay una fórmula que es un factor 10 por un alfa, por un C, por el H sub W y por el área de drenaje. Esa es una metodología. O la otra es aplicar sencillamente área por altura, ¿no es cierto? Área de drenaje por el H sub P, y ese C es un coeficiente de escorrentía, ¿no es cierto? Que nosotros lo relacionamos en la NS085. La Universidad de los Andes hizo otra investigación muy interesante que dice como resultado del análisis hidrológico se obtuvo una cobertura de información. Perdón. Bueno, como resultado del análisis hidrológico se obtuvo una cobertura de información geográfica de distribución espacial H sub P en la ciudad de Bogotá, la cual puede ser consultada en la DITG en la empresa de acueducto. Entonces dice, es posible obtener una profundidad de precipitación de diseño H sub P mediante las coordenadas cartesianas del sitio a intervenir en el sistema Magna Colombia de Bogotá. Entonces aquí lo vemos identificado con colores, ¿no es cierto? Y aquí, si alcanzamos a percibir, por ejemplo, los colores verdes es qué profundidad de lluvia se requiere, ¿no es cierto?, para arrastrar los sedimentos para el tema de calidad. Entonces, dice de 12,5 a 13 milímetros, 13,7. El verde clarito es 13,8 por 14 y hasta 14,9, etcétera. Entonces, digamos que esto ya es algo mucho más realista, acercado a lo que pasa realmente en la topografía nuestra de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la Universidad de los Andes dice que es importante considerar que el análisis se realizó con base en información del periodo 1997-2000, ¿no es cierto? O sea, tenemos 3 o 4 años. Digamos que en los temas y como en la empresa Acueducto también nosotros apoyamos los temas de investigación, nosotros internamente también dentro de las áreas y por ejemplo en ingeniería especializada, de la cual yo hago parte, trabajamos mucho en investigación, pensamos, analizamos. Habría que ver con otros años que fueron críticos, como por ejemplo los años 2010 a 2012, que en todo Colombia se presentó un régimen, un aumento de la precipitación, un régimen muy fuerte de precipitaciones, que con los temas geotécnicos hubo mucho arrastre de sedimento, muchos problemas. Entonces habría que ver con eso, con esos otros eventos críticos y con la topografía de la ciudad y obviamente apoyados en esta investigación que hizo la Universidad de los Andes, a ver si estos rangos, ¿no es cierto?, siguen siendo vigentes ahorita en el año 2022. También hay otra posibilidad de calcular el H sub P a partir de curvas IF. Entonces, para propósitos de normalización en la relación con SUS, el sistema de drenaje de la ciudad se hace necesario disponer de un procedimiento alternativo. Entonces, en los planes de desarrollo se indica que se debe retener, detener o infiltrar el volumen de diseño escorrentía para un evento de lluvia de 6 horas y un periodo de retorno de 5 años al interior de la unidad de actuación urbanística en un tiempo mínimo de 18 horas. Esto lo que quiere decir es que lo que nosotros estamos proponiendo en esta versión del SUD es que se diseña con la creciente de 5 años, esa creciente en volumen entra al SUD y requerimos que en 18 horas ese volumen de agua sea evacuado del SUD con el fin de que si se presenta otro evento de creciente tenga un volumen adecuado para recibir ese nuevo volumen de crecientes. Ahorita lo va a explicar Daniel. Nosotros en la norma NS085 estamos ya hablando de que los eventos de lluvia que se analizaron en los estudios de tormentas que se hicieron para la empresa Acueducto
dio que la duración de los aguaceros críticos es de 3 horas. Ya no estamos trabajando con 6 horas, sino con 3 horas, pero igual el periodo de retorno sigue siendo de 5 años y el tiempo mínimo de evacuación de esa agua del sur debe ser de 18 horas. Entonces aquí hay una serie de formulaciones con base en las curvas IDF, ¿no es cierto?, que es calcular el H sub P a partir, digamos, de la metodología de curvas IDF. No voy a entrar en detalle. Y finalmente, el caudal se obtiene por el método racional, que es el coeficiente de escorrentía, por la intensidad que ya está determinada en la empresa Acueducto para cualquier esquina de Bogotá, y por el área de drenaje, que es el método racional convencional que conocemos. Entremos a las tipologías, pues todos ustedes las conocen y las que tratamos en la norma son los alcorques inundables, tanques de almacenamiento, zonas de biorretención, cunetas verdes, cuencas secas de drenaje extendido, zanjas de infiltración, pavimentos permeables. Entonces aquí hay una clasificación interesante que estos 7 tipos podemos dividirlo entre sistemas de infiltración, sistemas de captación y transporte y sistemas de tratamiento pasivo. Dentro de los sistemas de infiltración están las superficies permeables, pozos y zanjas de infiltración, depósitos de infiltración, cubiertas verdes. Dentro de los sistemas de captación y transporte tenemos los drenes filtrantes, cunetas verdes y franjas filtrantes. Y dentro del tratamiento pasivo están los depósitos de detención, estanques de retención y los humedales. Ahora, hay unas medidas que, digamos, encontramos que se pueden se pueden llamar medidas no estructurales y estructurales. Las medidas no estructurales, ¿no es cierto?, son medidas complementarias al SUT, ¿no es cierto? Dice, provienen una parte por la contaminación del agua, reduciendo fuentes potenciales de contaminantes, y por otra evitan parcialmente el tránsito de las correntías y aguas abajo y su contacto con los caminantes. ¿En qué consisten las medidas no estructurales? Limpieza frecuente de las superficies impermeables, recolección y reutilización de las aguas pluviales o aguas de escorrentía, controlar las zonas en obras para evitar el arrastre de sedimentos, limitar el riesgo de que la escorrentía entre en contacto con contaminantes y hacer un programa de educación y programas de participación ciudadana. Ya las medidas estructurales, pues nosotros las conocemos, que son ya las tipologías, las cubiertas vegetales. Hay muchos edificios que ya están utilizando estas cubiertas vegetales, zanjas de infiltración, estas superficies permeables. Aquí está un humedal, una zona de infiltración, una cuenca seca de drenaje extendida como ejemplos. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizan estas zonas de áreas deportivas y ustedes ven la configuración del área, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente es un pondaje, ¿no es cierto? Es una laguna de retención donde cuando se genere una precipitación de unas características especiales, o sea, de gran magnitud, aquí llegan conductos del sistema de drenaje en esta ciudad de Estados Unidos, y adicional a la lluvia que cae en el área por escorrentía, pues esto aquí lo que hace es un efecto de pondaje donde se aquieta el agua, se amortigua la creciente y luego por algún sistema, ¿no es cierto?, se evacúa el agua hacia el sistema pluvial existente, pero ya está amortiguado en este depósito o en esta área de almacenamiento, pero es una zona deportiva con capacidad para el manejo de las aguas pluviales. Ya en las otras tipologías, por ejemplo, los alcorques inundables, pues digamos que aquí en la presentación estamos haciendo las entradas que se requiere para el cálculo de los alcorques. Entonces está la profundidad H sub P, las áreas de drenaje, coeficientes de escorrentía, la porosidad efectiva, la profundidad del sustrato, la tasa de infiltración, la profundidad de encharcamiento y el área superficial. ¿Y qué vamos a obtener como resultado? El volumen de calidad, el volumen de almacenamiento, la profundidad máxima del alcorque,
el volumen infiltrado y el volumen de encharcamiento. Entonces aquí vemos una foto y un esquema de un alcorque. Está compuesto por una caja o un compartimiento prefabricado en concreto que puede presentar fondo revestido en caso de que no sea viable realizar prácticas de infiltración. Cuenta con una tubería perforada subsuperficial y posee una tubería de rebose. Las zonas de biorretención. Nuevamente aquí tenemos un esquema, aquí tenemos una foto de una zona de biorretención. Las entradas, ¿cuáles son los parámetros de entrada? La profundidad H sub P, el área de drenaje, el coeficiente de escorrentía, pendiente lateral, área del fondo, área superficial y la profundidad de encharcamiento. ¿Qué obtenemos? El volumen de calidad, ¿no es cierto? Y obtenemos también no solo el volumen de calidad, sino el volumen de la zona de biorretención y el diámetro del conducto de salida. El diseño pues consiste en una depresión del suelo en donde se siembra una capa de cobertura vegetal sobre un sustrato, una capa filtrante y una capa de drenaje si se presentan restricciones de infiltración, de manera que se promueva la detención, infiltración y posterior evacuación de la escorrentía captada. Tenemos las zanjas de infiltración, nuevamente aquí en la foto de la derecha inferior, un esquema y una foto en la parte inferior izquierda. Entonces, datos de entrada, la profundidad H sub P, área de drenaje, tasa de infiltración, tiempo de drenaje, distancia al nivel freático, distancia a la capa impermeable y porosidad del reservorio. Resultados, ancho mínimo, o sea, este ancho mínimo de la zanja, área superficial mínimo, volumen de calidad y profundidad máxima de la zanja. Consiste en una excavación lineal y cuadrangular recubierta en geotextil que se rellena con un material granular que actúa como filtro o trampa de contaminantes. Los pavimentos permeables, el esquema aquí al lado derecho, la foto en el lado izquierdo. Entradas, la profundidad H sub P, el área de drenaje, coeficiente de escorrentía, el tipo de infiltración, el tipo de capa de rodadura, el área de pavimento, la pendiente del terreno y la pendiente del reservorio. Como resultado, el volumen de calidad. Entonces, son estructuras alternativas a las superficies asfálticas convencionales. Su función principal es drenar hacia el subsuelo el agua de escorrentía que se concentra en su superficie luego de un evento de lluvia. Entonces aquí están las metodologías para los alcorques inundables, para las zonas de biorretención, zanjas de infiltración, pavimentos permeables. Digamos, esto está todo en la norma. Los tanques de almacenamiento. Entonces las entradas para el diseño está la precipitación mensual, área de drenaje, coeficiente de escorrentía y mes más húmedo. Resultados, la escorrentía, el volumen de agua remanente y el volumen descargado. Entonces, pues es un tanque de almacenamientos convencionales, una estructura rígida de forma prismática que tiene la capacidad de almacenar el volumen de escorrentía generado luego de un evento de lluvia para luego ser utilizado para aguas no potables o descargarlo de manera controlada al sistema de alcantarillado convencional. Entonces aquí tenemos también la metodología para calcular el volumen. Están las cunetas verdes. Aquí tenemos una foto de una cuneta verde y aquí el esquema. Datos de entrada, la intensidad de precipitación, el área de drenaje, el coeficiente de escorrentía, pendiente del terreno, pendiente de diseño, el ancho del fondo, el N de Manning y longitud de la cuneta. Como ustedes lo ven acá en la figura y en la foto, son depresiones longitudinales en el terreno de sección triangular o trapezoidal que permiten la concentración y conducción de la escorrentía, favoreciendo a su vez la infiltración natural. Está que es con el método racional para calcular el caudal. Las cuencas secas de drenaje extendido. Nuevamente el esquema y la foto. Consiste en una depresión extensa en terreno permeable que permite el almacenamiento temporal del agua de escorrentía generada de un evento de precipitación. Entradas, la intensidad de precipitación, área de drenaje.
coeficiente de escorrentía, el tiempo de drenaje, área superficial disponible, pendientes y profundidad. Resultado, las dimensiones de la cuenca de drenaje extendida, el área de la antecámara, el área del orificio, la rejilla de salida y la corrección por infiltración. Y luego, por último, tenemos los trenes de tratamiento, que se llama trenes de tratamiento porque corresponde a la configuración de 2 o más tipologías de SUTs. Su uso incrementa los beneficios de cada uno de los SUTs mediante la acción complementaria de las diferentes tipologías. Adicionalmente, los trenes de tratamiento permiten conformar un sistema redundante en el que el impacto por la falla de una tipología se puede reducir mediante la operación de las otras metodologías o los otros sistemas complementarios o componentes del tren. ¿Cómo se selecciona el SUT? Entonces, para seleccionar la tipología de SUT que más convenga en el área a intervenir, es necesario que se tenga en cuenta una serie de criterios, para lo cual se debe realizar un análisis multidisciplinario que considere condiciones técnicas, operativas, constructivas y de costos para implementar los SUS. La preselección primero, en primer lugar, se debe evaluar como mínimo los siguientes parámetros: pendiente longitudinal, distancia a nivel freático, tasa de infiltración del suelo y distancia a los sedimentos. Como segundo, comparar y seleccionar la tipología. Una vez realizada la preselección, se compara el desempeño de cada una de ellas en términos de calidad del agua, manejo de volúmenes, amenidad, mantenimiento y costo, con el fin de garantizar que la tipología seleccionada cumpla con los objetivos en el área a intervenir. Entonces aquí lo tenemos ya en forma visual, que es como más cómoda para la vista. Entonces aquí la comparación se debe hacer en términos de calidad de agua, manejo de volúmenes, amenidad, mantenimiento y finalmente los costos. En la norma, la Universidad de los Andes extrajo una información de varias ciudades de Estados Unidos y en Inglaterra, entonces, de cómo se hacía la preselección y qué valores se le daban como peso a cada una de qué. Por ejemplo, la pendiente longitudinal. Las cunetas verdes tiene un valor de 10, en las cuencas de drenaje extendido puede tener un valor de 15, etcétera. Como mínimo 1, ¿no es cierto? O sea que el rango de calificación debe estar entre 1 y 10, entre 1 y 5, entre 0, 5 y 5. Entonces, como les digo, esta es una información traída de metodologías extranjeras, ¿no es cierto? Podríamos hacer un ejercicio aquí también para Bogotá, y también les comento que dentro de ingeniería especializada y con DITG estamos haciendo una metodología de priorización de proyectos, donde lo que hicimos fue también traer una serie de información extranjera, compatibilizarla con la información que tenemos dentro de la empresa de acueducto, y estamos ya obteniendo un documento sobre metodología de priorización de proyectos, que es algo parecido a estas calificaciones que ustedes ven acá, que son sugeridas por, digamos, la literatura de Estados Unidos e Inglaterra. Aquí entonces también hay una serie de análisis, ¿no es cierto?, de calificaciones alta, media y baja, cuando se trata de remoción de contaminantes, en términos del volumen del SUT, en temas de mantenimiento, entonces también para unas calificaciones, en términos de amenidad también hay unas calificaciones, en tema de costos. Entonces es como una sugerencia para poder nosotros determinar cuál es el SUT más apropiado para un área específica. Entonces tenemos todas estas guías para poder llegar a obtener cuál es el SUT más apropiado. Las estructuras anexas, pues tienen que haber estructuras de pretratamiento, ¿no es cierto? Una estructura de entrada, unas estructuras anexas a la de entrada, una estructura de salida,
una estructura anexa a la de la salida, tiene que haber una estructura de tensión o retención que es el mismo SUT, y obviamente tiene que haber, digamos, elementos para el monitoreo y el mantenimiento. Entonces dice, para el óptimo funcionamiento de los SUD es aconsejable incluir diferentes estructuras anexas para mejorar el desempeño y prolongar en el tiempo, ¿no es cierto?, los espacios para labores de mantenimiento. Aquí se presenta, digamos, un resumen de las estructuras anexas. Entonces tenemos pretratamiento, entrada, estructuras anexas de entrada, salida, estructuras anexas de salida, detención o retención y monitoreo o mantenimiento. Entonces, para cada tipo de estructura, tenemos en pretratamiento, por ejemplo, filtros en los sumideros, SUDs complementarios, separadores de aceite, trampas de sedimentos. Estructuras de entrada pueden ser vados o pueden ser tuberías. Estructuras anexas a la entrada pueden ser disipadores de energía, distribuidores de flujo o bypasses. Estructuras de salida, pues hay elementos de control del flujo, vertederos de excesos, vertederos de emergencias. Estructuras conexas a la salida, tuberías, micropiscinas, drenajes de mantenimiento, rejillas para estructuras de salida, disipadores de energía. En detención y retención, diques de seguridad, digamos, para asegurar el confinamiento del volumen de agua que queda en el SUD, o taludes laterales, y para el monitoreo mantenimiento, pozos de inspección o tuberías de inspección. Bueno, y ya estas 4 últimas es el final de esta presentación. Hay unas metodologías que se pueden utilizar también para la determinación del volumen que requerimos del SUD, del pondaje, para retener, almacenar y amortiguar el pico de las crecientes. Entonces es un sistema lluvia-escorrentía que cuando se presenta el evento de tormenta, que es el que vamos a almacenar en el SUD. Entonces aquí tenemos la materia prima, que es la precipitación. El agua se precipita en la cuenca. Una parte se infiltra y hace parte de las aguas subterráneas. Otra parte queda en las depresiones de la cuenca, que posteriormente se evapora esa agua. Otra queda retenida digamos, en la vegetación, tipo árboles. Una se intercepta y otra posteriormente se transpira nuevamente hacia la atmósfera. Y finalmente, acuérdense que la cuenca es como una esponja, ¿no? Cuando se satura, empieza a generar escurrimiento, que es este que vemos acá, y hay una parte, dependiendo de la conformación geológica del terreno componente del área de drenaje hacia el sur, que se forma un agua subsuperficial que finalmente llega al curso de agua o llega al sur. Entonces, como lo mencioné al principio, es muy difícil que en todos los sitios donde vamos a proyectar un SUD haya información de mediciones de caudales. Entonces aplicamos un método de lluvia escorrentía, que en hidrología lo llaman los modelos de caja negra, porque el elemento de entrada es la precipitación. La caja negra es esto, donde está la cuenca, donde hay una cantidad de efectos que se producen por temas geológicos, por temas geotécnicos, por la cobertura de la cuenca, etcétera. Y finalmente nuestro producto es el escurrimiento o el hidrograma que origina esa cuenca, el hidrograma creciente. Entonces aquí tenemos nuestra cuenca aferente a un SUD. Entonces, ¿qué calculamos? Los parámetros geomorfométricos como área de la cuenca, pendiente media de la cuenca, pendiente media del cauce y tiempo de concentración. O sea, definimos todas las características de esta cuenca y finalmente aquí vamos a tener nuestro SUD. Entonces, calculamos esa creciente. Este es un hidrograma típico de un registro, pero como no tenemos registros de crecientes con limígrafos que nos permitan definir esto, tenemos que aplicar una metodología como la del Soil Conservation Service, en la cual la escorrentía se obtiene a partir de una precipitación y del potencial de retención máximo de agua de nuestra esponja o de nuestra cuenca, que es este S, y que
depende del número de curva. Finalmente, el método tiene un hidrograma unitario triangular que lo utilizaron inicialmente cuando estudiaron más de 1000 cuencas en Estados Unidos. Ahora, esto viene del año 60 y algo, ya tenemos más de 50 años de investigación, se ha seguido investigando el método. Entonces, el Soil Conservation Service desarrolló un hidrograma unitario equivalente, que es este curvilíneo, que es como realmente se presenta en la naturaleza. Este triangular lo desarrollaron, fue por efectos matemáticos de poder establecer unas ecuaciones rápidas que relacionaran la precipitación con la escorrentía, y luego aplica uno el método de convolución, teniendo aquí la escorrentía, por ejemplo, en este hietograma son 3 horas, que es la duración que estamos recomendando en la empresa Acueducto como duración de la tormenta. Tenemos el hidrograma unitario curvilíneo, y por un método que se denomina de convolución, que es lo que tienen esos programas como el GEC1, entonces lo que hacemos es multiplicar este hidrograma unitario por cada una de las escorrentías. En este caso, tenemos que generar 3 hidrogramas, uno para P1, uno para P2 y uno para P3, que son estos 3 hidrogramas que ustedes ven punteados, ¿no? Y por aquí venir otro que no quedó. Y finalmente la suma lineal de esos 3 hidrogramas nos da el hidrograma de la creciente. Entonces esto es lo que ustedes obtienen aplicando un modelo como el GEC1, ¿no es cierto? Este hidrograma de la creciente, y el área bajo ese hidrograma, ese es el volumen que ustedes requieren de almacenamiento en su SUD, en su pondaje, en su laguna, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí está mostrado en esta figura. Por ejemplo, este es el hietograma, esta es una precipitación de 4 horas, 1, 2, 3, 4. Lo que está en achurado es el agua que se infiltró y que ya no aportó al sistema de escurrimiento. Lo que está en blanco es la escorrentía, y esto que está aquí achurado es el volumen que finalmente escurrió. Entonces, ¿qué pasa? Como les mencioné inicialmente, luego de que se infiltre el agua, esta primera escorrentía es la que llamamos escorrentía de lavado, o sea, es la que arrastra los sedimentos del área aferente al sud y nos lleva todo ese material hacia el sud. Entonces, estamos ya teniendo en cuenta el efecto de calidad. Entonces, cuando calculamos el método del Soil Conservation Service, ya lleva involucrado ese primer lavado, que es el que nos arrastra los sedimentos y nos hace, digamos, determinar que efectivamente nuestro pondaje nos está reteniendo esos sedimentos, que es una de las partes esenciales del sur. Una, retener sedimentos, y la segunda, amortiguar el pico de la creciente. O sea, este pico de la creciente, que como vimos en una figura anterior, se reduce por efecto del pondaje a un pico inferior. Bueno, listo, esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Me perdonan si me extendí, pero siempre es una norma bastante voluminosa y entonces tratamos de reducirla lo máximo posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo, por su presentación y sus explicaciones. Ya nosotros excedimos el tiempo que teníamos planeado para este evento. Realmente es muy interesante toda la explicación que ha realizado el doctor Bernardo Díaz, sobre todo desde el punto de vista hidrológico. Les sugiero lo siguiente. Los otros temas que teníamos previstos para esta reunión era la presentación, digamos, de la norma técnica NS 085, que es realmente la norma que contiene, digamos, los elementos claves también, y queremos hacer, digamos, una presentación frente de esta norma técnica, y también el caso que queremos presentar, el ejemplo que queremos presentar de los diseños, y pues ya se nos extendería demasiado esta sesión. Entonces, la propuesta que le hacemos a ustedes respetuosamente es, si les parece, continuemos
con la sesión de lo que nos hace falta, que es la norma NS 085, la presentación del ejemplo, y dejamos un espacio para recibir por parte de ustedes los comentarios y las observaciones, de las cuales nosotros tomaremos atenta nota para tenerlas en cuenta como insumo en los trabajos de actualización y mejoramiento de las normas técnicas del Acueducto de Bogotá. Sabemos que ustedes son personas que tienen una amplísima experiencia en temas relacionados con el diseño, y para nosotros es importantísimo ese conocimiento de ustedes y esos aportes que nos puedan realizar. Entonces, si les parece, y estaríamos de acuerdo, no sé si la doctora Mónica me está escuchando, que es la representante de APROCOF, que a través de ella pues nos indique si le parece bien esta propuesta de realizar esta segunda parte de esta exposición de estas normas técnicas. Entonces, doctora Mónica, tiene la palabra. José Manuel, sí te estoy escuchando. No, pues me parece muy pertinente lo que estás indicando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en realizar una segunda parte. Me estarán indicando, ¿podríamos de una vez mirar de pronto la fecha? Sí, correcto. Entonces, antes que nada, pues quiero darle las gracias a ustedes por la paciencia, por la atención a este evento de socialización, y adicionalmente quisiera pedirles el favor que a través del chat de esta presentación hay un formato que queremos diligenciar con los datos de asistencia a este evento. Entonces les agradecemos a ustedes por favor que lo realicen. Y la fecha que quedaría para la próxima sesión sería el viernes de mañana en 8 días a las 3 de la tarde. Si a ustedes les parece bien, lo dejamos de una vez agendado y los esperaríamos para concluir, digamos, este evento de socialización de estas dos normas técnicas. Viernes 8 de abril. Sí, señora. A las 3 p.m. Sería Perfecto. una ¿Tú nos hora. enviarías el link nuevamente? Por supuesto, nosotros hacemos el ejercicio. Te agradecemos, Mónica, si nos puedes enviar los correos electrónicos. Teníamos previsto, digamos, que esta socialización fuera para 40 personas, pero tuvimos una asistencia de 125 personas. Entonces, que no queremos dejar por fuera a nadie, a ninguno. Entonces, le agradecemos, doctora Mónica, que nos haga llegar, digamos, ese listado para invitarlos a todos a ese evento y poder terminar, digamos, esta socialización. Muchas gracias. Perfecto, yo te lo hago llegar entonces.